Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hacía años, desde que estábamos chiquitos, que nuestra invitada de hoy, que es Rosy Pereira Ariza, una destacada médico geriatra, no venía al programa y claro, siempre que ella me decía que no podía venir, era por sus múltiples actividades, entre ellas el Instituto del Abuelo, que si yo no me sintiera tan bien, a pesar de mis 90 años, hubiera ido allá porque ese instituto, hay gimnasia. Bueno, ella va a hablar parte de la entrevista. A ella no le gusta mucho que uno le haga promoción y cosas, pero hay que hacerla. Sobre todo que los viejos somos personas que estamos al borde siempre de la tumba fría. Volvemos. La doctora Pereira Ariza es una enamorada de su profesión, porque no solamente tiene su consultorio, sino que maneja lo que ella llama el Instituto del Abuelo. Pero claro, en la medida en que la edad del ser humano se va agrandando, porque ya hablábamos fuera de cámara de que cuando una persona muere de 75 años, uno dice, caramba, qué lástima, pudo haber durado más. Pero cuando yo era joven, recuerdo que si alguien duraba 60 años, uno decía, óyeme, se ve que se conservó bien. Y no se usaba el término ahora de Alzheimer. Yo me acuerdo que era, fulano está decrépito, porque aún en esa edad, que no es tan avanzada, había personas que perdían la memoria o también la razón. Y en el estado demencial, yo recuerdo que por mi barrio de San Miguel, había uno que padeció decrepitud, y él se pasaba el día entero mencionando el nombre de una hermana y muerto de risa. Fulana, y muerto de risa. Y uno decía, caramba, qué pena. Pero ahora no, incluso los términos médicos para denominar las diferentes facetas de los ancianos indica, caramba, que varía mucho, porque por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud coloca la ancianidad a partir de los 60, pero en la mayoría de las naciones he visto que es a partir de los 65. ¿A qué se debe esa diferencia? No, fíjese, no la ancianidad. Ahora mismo, ancianidad, hablamos de personas por encima de 85 años. La esperanza de vida del mundo globalmente se ha incrementado. Y nosotros que somos países, ahora nosotros somos un país en transición, ya no un país subdesarrollado ni en desarrollo, en transición se nos llama. Nosotros, toda la esperanza de vida ha aumentado. Miren, nosotros mismos, ya nosotros tenemos una esperanza de vida de 66 años para los hombres y 70 para las mujeres. Fíjense que nosotros hemos aumentado la edad de retiro, porque ya nosotros estamos viendo que todos los sistemas previsionales, la seguridad social a nivel mundial, está resquebrajándose porque hay más personas, cada día hay más personas viviendo más años que ya no pueden estar en la etapa productiva, pero que sí llega el momento donde tengan que ser auxiliados o sencillamente devolviéndole lo que ellos dieron durante toda su vida de trabajo. La diferencia es que
los países desarrollados se hicieron ricos antes de envejecer y nosotros estamos envejeciendo antes de tener dinero, antes de ser ricos. Ustedes me dirán, ¿qué está haciendo? La Organización Mundial de la Salud ha redefinido lo que es el envejecimiento. Ya 60 años, la edad de retiro, ya no. Nosotros lo aumentamos a 62 aquí. Hay países que están aumentando ya los 70 años y hay un país europeo que ya tiene planificado para el 2040 que sea la edad de retiro a los 72 años. Entonces, ¿qué nosotros vemos desde ese punto de vista? Nosotros tenemos que prepararnos porque tenemos que ver las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene el proceso de envejecimiento. ¿Cómo lo hacemos? La Organización Mundial de la Salud lanzó la década del envejecimiento saludable. Y eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros nos mantenemos en salud, por ejemplo, yo tengo 73 años, no sufro de nada, yo no le demando nada a la Seguridad Social. Me da pique que si yo, el día que yo me enferme, todo lo que yo he contribuido, que se supone que me tocan 8,000 pesos anuales de medicamentos y yo no gasto uno, debieran guardármelo para cuando yo los necesite. Y eso es una de las cosas que hemos propuesto. Que hay la modificación de la seguridad social no puede ser así. Entonces, si nosotros nos mantenemos en salud, tenemos la capacidad de nosotros estar dentro del proceso productivo del país. Entonces, ¿qué nosotros, países en vías de desarrollo o países en transición como el nuestro, nosotros tenemos que planificar con tiempo, desde ya nosotros tenemos que, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar ese proceso? La gente está teniendo menos cantidad de hijos. Ya hay muchas parejas que sencillamente no quieren. Tienen 1 y 2 hijos. ¿Quién va a suplir la demanda de una seguridad social frente a un envejecimiento de la población? Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Prepararnos nosotros como individuo y prepararnos nosotros como sociedad. ¿Por qué yo digo prepararnos como sociedad? Porque todavía aquí, y eso es ahora mismo tenemos una campaña en contra del edadismo o discriminación por edad. Nosotros tenemos que ver que nosotros no podemos estar discriminando. Porque si nosotros a una persona, yo he visto aquí que se le prohíbe la entrada a un curso de capacitación, específicamente tengo un caso de una persona que fue a hacer un curso de enfermería y porque ella tenía 42 años no se lo permitieron, no la aceptaron. Sin embargo, nosotros vemos en otros países, mi tía Alba a los 82 años, tiene ahora 108, comenzó a estudiar psicología infantil en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Lo tuvo que dejar por problemas visuales. Pero nadie le niega, porque usted le está negando, usted le está violando un derecho humano que tiene, el derecho a la educación, que está consignado en toda la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución de nuestro país. Sin embargo, se le niega. Y aquí se ve anuncios en los periódicos donde dice, esta posición para menor de 35 años. Y nosotros tenemos un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde eso no se permite. Fuera de aquí usted hace eso y usted va para la justicia, porque hay una demanda. Porque mientras usted esté física y mentalmente capacitado, nadie le puede prohibir trabajar. Usted puede disminuir el trabajo forzado, modificaciones, quizás el número de horas, pero no impedirle trabajar. Entonces, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y lo que ha sido, fíjense que nosotros, aún aquí, con dificultades en el área de salud y en el área de la sanidad, pero estamos envejeciendo como población. ¿Y qué estamos haciendo para encarar eso? No lo he visto.
todavía nosotros no hemos comenzado aquí. Sin embargo, yo recuerdo que mamá tuvo 7 hijos y papá, con relaciones extraconyugales, tuvo 2, con 2 mujeres diferentes. Y cuando yo veía esa cantidad de hijos que tenían muchos de los que vivían en mi barrio, recordé una expresión en una obra de Víctor Hugo que decía, fecundo como el lecho de amor de la pobreza. Sin embargo, ya parece que hasta los pobres no quieren tener muchos hijos. Porque ven la gente, aún los pobres, aquellos que están estudiando, ya saben que cómo los vamos a mantener, saben el costo de la educación de un hijo, qué propuesta, qué usted quiere, qué usted quiere lograr con ese hijo, hasta dónde tú quieres llevarlo. Entonces ya la gente está pensando, no puedo, si no los puedo mantener, porque el costo de la vida se ha aumentado mucho, pues ya la gente está pensando. Hay 2 tipos de pobreza. Hay lo que se llama la pobreza blanda y otro que es la pobreza dura. La pobreza blanda es aquella persona pobre, pero que manda a sus hijos a la escuela, se preocupa por vacunarlos, se preocupa por darle educación doméstica, y ahí tenemos muchos ejemplos. En la pobreza dura es aquella que piensa que saldrá de la pobreza o por la divinidad o por los políticos y las dádivas. Entonces esa gente, nosotros no podemos fortalecer la pobreza dura. Yo soy una persona que no cree en el asistencialismo. Yo personalmente no creo en el asistencialismo. Yo creo que nosotros tenemos que crear condiciones para que la gente pueda encontrar un trabajo y ganarse el pan. No creo en las dádivas. No creo en el clientelismo. O sea, yo creo en eso. Oportunidades a la población para que puedan ellos desenvolverse. Y si nosotros, en un periodo, yo creo que todas esas acciones que en un momento dado se dan, tienen que ser con una condición. Por ejemplo, yo creo que hay familias que en un momento dado usted tiene que meterle la mano, pero tiene que ser condicionado a que estudien, a que trabajen. Es más, yo creo que hasta, como he visto en otros países del mundo, que ellos contribuyen con ¿qué? Barrer su cuadra y tenerla limpia. Con eso. Pero tienen entonces la tarjeta mensual, pero cumplen con una obligación. Saben que tienen un compromiso y no quisieran que sus hijos tuvieran que vivir lo mismo. O sea, yo creo que es un asunto de la educación nuestra que tiene que ser modificada y la promoción, por ejemplo, de parte de la alcaldía, de las alcaldías, hacer eso. Coordinar con los diferentes barrios qué ellos van a hacer para lograr cambiar, si tienen que hacerle un salón multiuso, que si tienen que arreglarle las calles, si tienen que, pero que ellos contribuyan. Yo creo en las políticas públicas reales, donde la población objetivo tiene que participar desde el inicio, en la investigación, en la elaboración de la política, en la implementación y en el seguimiento. Si nosotros no ponemos a la población que participe, ellos no la asumen como de ellos y no contribuyen. Cuando usted ve que usted coge un grupo poblacional, y se han hecho tantos estudios y tantos pilotos en el mundo, donde usted coge un grupo poblacional, yo digo, bueno, a este barrio yo voy a hacer, necesitan un espacio. Pero usted tiene que preguntarle a la gente del barrio si eso es lo que quieren. Las decisiones no pueden ser tomadas unilateralmente. Si usted quiere una política pública efectiva, no pueden ser tomadas unilateralmente. Tiene que la gente participar. ¿Qué quieren?
nosotros necesitamos tal y tal y tal cosa. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que desalojar X cantidad de casas. Y usted me dirá, siempre hay problemas con los desalojos. Pero es porque no se ha investigado realmente cómo, la gente no se ha envuelto a decir cómo lo vamos a hacer y cómo nosotros vamos a cuidar después lo que ha hecho. Si usted no pone a la población que participe, nunca vamos a tener cosas. Usted ve que hacen obras, pero como la población no está envuelta, la dañan, echan la basura, no le dan seguimiento. Si la gente se empodera, usted tiene que empoderar a una población para usted sacarle beneficio a las políticas públicas que usted haga. Yo he visto, ahora que la doctora habla ancianidad, pero he visto en la internet, por ejemplo, prevejez, vejez y ancianidad. Y dentro de esas denominaciones hay varias subsidiarias. ¿Y a qué atribuir eso? Bueno, a que nosotros tenemos que visualizar el proceso de envejecimiento, el curso de vida de una manera diferente, no como antes que a los 60 años ya era un anciano y ya no podía hacer nada. Porque eso de prevejez, yo relajo mucho con el hijo mío que tiene 53 y yo le digo, mira, ya tú vas camino a la prevejez. Y él dice, no, porque todo depende de cómo uno se sienta, y es verdad. Sí, o sea, la población está siendo visualizada de manera diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos la gerontoprevención. La gerontoprevención comienza a los 41 años. Porque es en ese momento cuando uno de los signos primeros de que uno dice, la presbicia aparece. Después de los 40 años ya la gente tiene que estar separando el brazo para poder leer. Sí. Eso es un signo de envejecimiento. Por ejemplo, yo no tengo presbicia, porque yo hice mis ejercicios del músculo del cristalino y cuando yo vi que yo, 41, comencé a pestañear para hacer ejercicio, no tengo presbicia. O sea, la gerontoprevención existe. Entonces ya usted sabe que a los 41 años nosotros envejecemos desde que nacemos, pues ese es el curso de vida. El envejecimiento desde que usted nace. Ya a los 10 años usted tiene colesterol en las arterias. Entonces, ¿qué es la gerontoprevención? Las modalidades que usted tiene que obtener, hacer, cosas que usted tiene que hacer desde el comienzo. Usted envejece como usted ha vivido. Si usted tiene una educación, una buena educación, una salud sana, buena salud, porque usted se ha preocupado por ejercitarse, por comer adecuadamente, no excesos, nada excesivo es bueno, usted puede hacer todo moderadamente, pero nada en exceso es bueno. Entonces usted va a envejecer bien y usted va a tener la posibilidad de mantenerse activo y saludable por más años, pero usted tiene que planificarlo. Entonces es algo, por eso es que ya estamos nosotros en la etapa donde a los muchachos temprano, desde la primaria, se tiene que hablar del curso de vida, para que ellos sepan que todo va a depender, es una decisión personal, pero si usted no tiene el conocimiento, pues no lo hace. Pero es una decisión personal que usted decida cómo yo quiero envejecer. Yo decidí que yo iba a envejecer de manera saludable. Bueno, hay una característica que yo sí la he padecido, aunque no me ha afectado en la salud ni mínimamente, la llamada sarcopenia, que está establecido, según dicen los geriatras, y me imagino que la doctora Rosy Pereira Ariza conoce y ha tratado eso, la sarcopenia, que desde los 35 años la persona va disminuyendo la anatomía, el cuerpo, el físico, lo va disminuyendo, sobre todo la parte muscular. Entonces, a mí, como yo he adelgazado mucho con la edad, son 90 años ya, mucha gente que me conoció fuerte cuando joven me dice, ¿y qué? Entonces yo digo, métete en el diccionario y busca sarcopenia.
que ahí la definición será que es la pérdida de la masa muscular cada 10 años en las personas de acuerdo a su edad. Pero, todo va a depender de cómo usted se mantenga. Si usted hace ejercicios de manera regular, usted no tiene que ser sarcopénico. O sea, yo tengo una paciente que yo la admiro muchísimo. Ella va a cumplir 98 años. Y esa señora de sarcopenia no tiene absolutamente nada, porque ella se ha mantenido haciendo ejercicios. Ella va a su gimnasio todos los días, de lunes a viernes, y esa señora se para con una agilidad. El sarcopénico es, usted va a notar, y yo le voy aquí a presentar en la cámara, lo que es una sarcopenia. Si usted está sarcopénico, usted no puede pararse así, porque usted no tiene fortaleza en sus músculos para hacerlo. Usted tiene que hacer esto para pararse. ¿Y por qué yo, verdad, que he adelgazado bastante? Camino 20 minutos 4 veces a la semana. Hago lo que yo llamo pesa geriátrica con 3 libras, pero hago con diferentes posiciones con las pesas, más de 70 repeticiones 3 veces por semana. Pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que he adelgazado, podría... No necesariamente, no necesariamente porque usted esté delgado, usted está sarcopénico. No, y además yo no bebo ni un solo medicamento, y casi todos mis amigos y familiares que tienen mi edad, unos son diabéticos, otros son hipertensos, siempre tienen algo. Porque no se han cuidado, Mario Emilio. Esas son personas que se han descuidado. Pero todos nos hemos descuidado con la salud. Por ejemplo, yo, y es de las pocas cosas que me arrepiento, fui fumador 5 años. Claro, de los 20... De los 20 a los 25 años. No, pero ya tú dejaste 60, eso, no, hombre, no. 60 y pico de años que lo dejé. No, pero te cuidaste, decidiste, no voy a seguir fumando. Ya, eso es una decisión positiva, saludable. Claro. O sea, que tú no. Entonces puedes decir, tú no puedes hablar de que fuiste fumador. Ya comenzaron los saltos acrobáticos de nuestro camarógrafo, que hoy han sido menos gimnásticos, vamos a usar el término, porque él a veces da una vuelta en el aire y cae de pie. Yo no me explico. Volvemos. Cuando un hombre de 90 años como yo invita a una geriatra, se sobreentiende que uno no es productor del programa, uno es un teleaudiente más y muy atento a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo relativo a lo que expone un geriatra, pues es del interés de una persona como yo, de más de 15 años de edad. Sí. Hablábamos fuera de cámara de la diferencia entre Alzheimer, demencia senil. ¿Por qué se producen a veces actitudes de agresión en las personas con esos problemas? Siempre hay un detonante. Por lo regular, cuando una persona con demencia, cual que sea, cualquier tipo, recuérdense que la gente nada más piensa en Alzheimer porque es la más común, pero está la demencia vascular, está la demencia de Lewis, está el Korsakoff, que es la demencia que se produce en los alcohólicos, que afecta fundamentalmente el lóbulo frontal. O sea, hay diferentes tipos de demencia. Ahora, la más común es la de Alzheimer, porque la población está aumentando en edad, y entonces mientras mayores, pues tiene mayor probabilidad de desarrollar. Pero el Alzheimer, me imagino, a diferencia de la demencia, es que el aspecto fundamental es la pérdida de la memoria. Todas las demencias se pierde la memoria, en todas. Por ejemplo, yo le voy a decir de las más comunes, y hay diferencia entre de las más comunes, que son el Alzheimer y la demencia vascular. El Alzheimer todavía nosotros estamos investigando qué lo causa,
Lo que sí es que se produce en el cerebro una sustancia que enreda los tentáculos de las células cerebrales, de las neuronas, ¿no? Y se deposita una sustancia amiloide, como si fuera un almidón, lo enrolla todo y no permite que los neurotransmisores, que son, así es como se transmite la información dentro del cerebro, funcionen, porque está paralizado con esto, ¿no? Entonces se producen la pérdida de cognición, memoria, conocimiento, capacidad de actuar ante situaciones. Bueno, eso cuando una persona, mire, y a nosotros personalmente nos hace muy difícil ponerle una etiqueta de Alzheimer a alguien, porque es condenarlo, porque hasta el momento no se cura. Ahora nosotros, si lo diagnosticamos temprano, por eso es la importancia de la vigilancia, si la diagnosticamos temprano, nosotros tenemos la posibilidad, con los medicamentos existentes, de disminuir la velocidad con que eso se produce. Y la gente se puede morir de otra cosa. O sea, yo tengo personas con diagnóstico de Alzheimer de 12 años que todavía van al banco. Y es un Alzheimer. Están diagnosticados. Pero como es tan lentamente, pasan los años y todavía ellos pueden funcionar de manera efectiva. Yo consideraba, ¿verdad?, como viejo, como que la ciencia médica había avanzado muy lentamente no solamente en la terapia, sino hasta en el diagnóstico de los problemas de los ancianos, los problemas mentales y emocionales. Ese es el Alzheimer. Progresa lento, dependiendo, ¿no? Si está tratado, pues va a progresar más lentamente, pero es de manera insidiosa. Sin embargo, la demencia vascular, que era lo que antes se llamaba arterioesclerosis, se produce porque hay microcoágulos que van dañando las ramificaciones en el cerebro. Los neurólogos le llaman infartos. Sí, son infartos lacunares, microinfartos. Microinfartos porque no causan ninguna pérdida motora, pero sí producen. Si aquí la teleaudiencia sabe, un director de la CDE, el señor Julio Sauri, que siempre lo recuerdo, porque él decía, cuando había un apagón en un barrio, él decía, eso fueron las chichiguas de los muchachos. Sí. Pues yo le digo a mis pacientes que esos microinfartos producen el mismo efecto de la chichigua de Julio Sauri, que apagan una parte. Entonces, eso progresa de manera diferente. Usted ve que las personas con demencia vascular, hay días que están muy lúcidos, que funcionan perfectamente bien, pero el otro día le bajan un escalón. Cualquier cosa, si ellos tienen un proceso infeccioso de orina, si tienen una infección pulmonar, un problema pulmonar, cualquier tipo de anomalía que ocurra, ya lo hace bajar un escalón. Ese día están perdidos totalmente. Y eso nosotros lo vemos en la práctica. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar atentos. Cuando nosotros veamos que una persona, familiar nuestro o nosotros mismos, nos demos cuenta que tenemos la memoria reciente muy corta, que lo que pasó hace 2 minutos, que repetimos la misma idea con mucha frecuencia, porque se nos olvidó que lo hemos dicho. Nosotros tenemos que comenzar a poner una alerta. ¿Por qué yo digo que una alerta? Porque eso son cosas que son premoniciones. Nos están dando, ven acá, tenemos que chequearnos. Es el momento de chequear a la persona. Muchas veces nosotros tenemos que distinguir, hay causas tratables de demencia que tenemos que descartarlas. Los problemas de tiroides pueden producir trastornos cognitivos. Los problemas de déficit de vitamina B12, de ácido fólico. Y también las enfermedades neurodegenerativas. Yo tuve un pariente que tuvo Parkinson y su esposa médico,
se lo vino a diagnosticar, o A no detectar, propiamente diagnosticar, sino sugerirle, ¿verdad?, que fuera donde el especialista, pero fue paulatinamente perdiendo facultades. Sí, hay una gran relación entre el Parkinson y el Alzheimer, una gran relación. Muchas personas con Parkinson desarrollan una demencia de Alzheimer, están muy relacionados. Pero lo importante es que nosotros descubramos temprano. Primero descartamos que sea eso un problema, uno de esos problemas que le digo, que se les denominan causas tratables de demencia. Otra causa tratable son el hidrocéfalo a baja presión. O sea, la hidrocefalia, igual que los niños que se le pone la cabeza grande, que se acumula más líquido de la cuenta, a un adulto no se le pone la cabeza grande, pero el líquido está dentro comprimiendo la sustancia cerebral y puede causar también una demencia. Entonces nosotros tenemos que descartar eso y descartar que esa persona esté pasando por un proceso depresivo profundo o severo, porque el depresivo no tiene memoria, porque la depresión te quita la capacidad de concentrarte. Entonces, fíjense, para llegar a un diagnóstico real, nosotros tenemos que descartar una serie de cosas. Hay personas que al inicio, cuando ven que están perdiendo funciones, también se deprimen y hasta se aíslan. Y el aislamiento es el peor enemigo de los trastornos cognitivos. Yo tenía un profesor en Inglaterra que me enseñó, don't use it, you will lose it. Eso significa que si usted no usa su cerebro, si usted no estimula su cerebro, ya sea con juegos de mesa que lo hagan pensar, el dominó, el ajedrez, el rummikub, sopa de letras, crucigramas, son cosas que ayudan a usted a ponerlo, la lectura. Si usted ve un programa, tener a alguien con quien compartir y ver, hablar acerca de lo que vio. O sea, que son estímulos cognitivos, usted lo va a perder. De la misma manera que si usted no se mueve mucho y no camina y no hace ningún ejercicio, va a perder los músculos. El cerebro, que es un músculo, usted lo va a perder también, si usted no lo ejercita. Por eso se vio durante el proceso de la pandemia de COVID, cuántas personas se deterioraron cognitivamente durante el proceso por el aislamiento. La socialización es algo que debe mantenerse para usted mantenerse consciente y lúcido. O sea que son cosas que nosotros podemos tomar y también eliminar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el Alzheimer? El alcoholismo, el colesterol alto, la hipercolesterolemia sostenida, Tabaquismo. el tabaquismo y las depresiones. Las depresiones producen un deterioro en cascada del cerebro. Entonces, en parte he leído en internet por el uso de los antidepresivos y de los ansiolíticos. Hay ansiolíticos, por ejemplo las benzodiazepinas, que si están utilizadas por muy largo tiempo, al final le pueden producir problemas cognitivos. O sea que las benzodiazepinas, el diazepam, el clonazepam, el bromazepam, todo lo que es la benzodiazepina y que uno tiene que tratar de disminuir y no dárselo a la gente por mucho tiempo, porque lo lleva a problemas al final. Y, por ejemplo, ¿a qué se debe que ustedes, las representantes del bello sexo, duran más que nosotros? Yo lo atribuyo en parte a un factor que tú has señalado, y es la ingestión de lo que llamó Martí la dulce maldición de las Antillas, el ron. Bueno, en realidad sí. O sea, en todas partes, y eso es en todas partes del mundo. Yo no sé lo que ustedes hacen para morirse antes, aparte del alcoholismo. Yo no sé lo que el hombre hace, pero tiene la tendencia a morirse más temprano que nosotros. Y ustedes tienen la carga del embarazo, sí, y otros problemas. No, recuérdense que el cerebro de la mujer, nosotros utilizamos los dos hemisferios.
los dos hemisferios cerebrales, porque somos multiacción, lo que le llama el multitask. Nosotros tenemos muchas cosas. Una mujer tiene profesionales, una mujer profesional tiene su profesión, el marido, los hijos, la casa. Tiene que llevar todos esos cartones, como en el bingo, tiene que llevar muchos cartones a la vez. Pero eso hace que nosotros utilicemos nuestro cerebro más que ustedes. Y quizás el tener tantas obligaciones nos quitan las cosas lúdicas, como disminuye la posibilidad de utilizar el ludismo, como es el alcoholismo, el tabaquismo. Nosotros fumamos menos y bebemos menos que ustedes. Pero hay otras cosas también. Los hombres están expuestos al peligro, a las riñas, a los accidentes automovilísticos, de motor, más que nosotros. O sea que hay una serie de factores que tienen que ser considerados para nosotros ver por qué ustedes se van antes que nosotros. Por eso es que muchos hombres dicen, ¿qué sexo débil? No duran más que nosotros, pues es el sexo fuerte. Inclusive, con un niño en brazos, un bebé, yo visitaba a unos amigos en la zona este y había una friturera ahí en el puente que cocinaba muy bien. Y entonces ella estaba embarazada y con un bebé. Entonces, con la barrigota y el bebé cargado, sazonando y moviendo la fritura. Pero eso es lo que yo Pero les se digo. pasaba a veces 10 y 20 minutos sin cambiárselo. Yo con mi hijo recuerdo que cuando era, ¿verdad?, de meses, yo me lo cambiaba a cada rato, mientras que ella se pasaba horas embarazada, cocinando con el bebé en un solo brazo. Sí, con razón su amigo le dijo que somos el sexo fuerte. ¿No será el concepto de madre lo que lo impulsa a esos esfuerzos? Son muchas cosas, o sea, se ha dicho que los hombres son de Marte y nosotros somos de Venus, somos de planetas diferentes porque actuamos diferentes, pensamos diferentes. Entonces eso tiene que ver con las obligaciones o con, no sé, con lo que la naturaleza nos ha dado a nosotros, porque nosotros nos dio la maternidad, que no se lo dio a ustedes. Y eso hace que nosotros asumamos compromisos desde ya, desde que el niño cae en el vientre de nosotros. Ya nosotros establecemos un compromiso. Y el comportamiento de las madres, por lo general, porque voy a decir por lo general, Sí. Porque hay madres que hay que cuestionarlas, Claro. pero por lo general es un comportamiento totalmente diferente al de un hombre. Y en el amor también, porque fíjese una cosa, es verdad que el hombre es cruel, los feminicidios son abundantes, pero eso es el criterio machista. Hay hombres, yo tuve un amigo que teníamos mucha confianza y él era casado, yo era soltero y él me decía a veces, mañana tengo una cita con una mujer. Pero si llegaba a la casa y había una visita que no era conocida de él, cuando se iba, estallaba, cuando él había sido infiel en esos mismos instantes. Somos de naturaleza diferente, definitivamente. Marte y Venus, somos definitivamente diferentes. Ahora, ustedes son más cambiantes que nosotros. Eso ¿En es qué así. sentido? Eso ¿En es qué así. Miren, sentido? hay veces, porque los hombres, al igual que ustedes, entre las representantes del mismo sexo y los representantes del mismo, tenemos mucha confianza y hablamos y cosas. Y entonces, hay veces que me han relatado amigos que están cortejando a una mujer, ¿verdad? Salen, van a un restaurante, bailan, beben tragos
por razones de la proximidad del baile, digo, el baile anterior del bolero, por ejemplo, se sobreentendía que ya había una participación menor, y entonces cuando iban en el vehículo, ¿y para dónde tú me llevas? Y algunos bromeaban, oh, para una iglesia. No es para una iglesia que vamos. Mira, si tú crees, y no, aún con todas las características de que estaba dispuesto ya para conjugar el verbo amar en todos sus tiempos, no querían. Y recuerda, tú que eres una mujer que ama la música culta, como le dicen, o sinfónica, o de los grandes maestros, que hay una ópera, ¿verdad?, de Giuseppe Verdi, la ópera Rigoletto, que hay un aria que hasta le han sacado aquí una parodia. La donna è mobile qual piuma al vento, muda de acento e di pensiero. ¿Qué quiere decir eso? La mujer es voluble como pluma en el viento, muda de acento y de pensamiento. Aunque claro, yo no estoy de acuerdo con lo de Verdi, pero fíjate cómo plasmó y entonces ha adquirido tal fama que hay una parodia dominicana que tú tienes que haber oído alguna vez. No sé. Sí, que sacaron aquí, no sé quién fue, que decía un automóvil, 2 automóviles, 3 automóviles, 4 automóviles, 5 automóviles y un camión. Con la misma música, sí, con la misma melodía. Sí, señor, sí. Sí, con la misma melodía de la donna inmóvil. Señores, como siempre, ya yo he aprendido bastante con ella. Y te voy a decir que los videos tuyos, ¿verdad?, en YouTube, yo los veo con mucha frecuencia. Y hasta una conferencia que lamenté que solamente había como la mitad del tiempo de la conferencia, muy interesante, sobre los que pasamos de los 15 años de edad. Señores, recuerden que este programa se transmite de los domingos, tanto en Claro como en Altiz, de 9 a 10 de la noche. Y si usted no puede verlo, pues va a YouTube a partir del lunes y ahí lo verá. Así que yo estoy seguro que como Rosy ve sus videos en YouTube, verá uno añadido a las decenas, ¿verdad?, de videos que tiene en YouTube. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.